Estás escuchando Standing on the Rock Podcast. Hola amigos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Mira, tenemos aquí con nosotros a nuestra, que está con nosotros aquí, co-host, Melissa, y también la pastora Calderón, Sara Calderón, disculpa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, mi querida hermana Madeline, y muchos saludos también a nuestra querida hermana Melissa, que se encuentra aquí también con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a este podcast. Quiero saludarles a todos los que van a escuchar este podcast, pero también a tus amados padres, que son muy queridos y muy apreciados aquí en España, el pastor Morten, la pastora Jacqueline. Un saludo también a todos tus hermanos. Y bueno, esperamos que sea de mucha bendición el tema que vamos a hablar hoy. Amén. Pues sí, el tema de hoy pues es un tema muy importante, que creo que es importante que hablemos también en las iglesias y que también se habla. Y bueno, este tema pues va a hablar mucho para los que ya son cristianos, para los que pues tienen esa relación con Dios, pero también si tú pues eres nuevo o todavía pues no eres creyente, pues esto es una motivación para la que te puedes venir a Cristo y pues formar esta relación con Jesús. Y bueno, Melissa, ¿podrías hacer tipo la primera pregunta? Bueno, sí. Podríamos empezar con lo más básico, que sería por qué es que es importante tener una relación, no tanto una relación, pero también como que llevarlo a otro nivel, ¿no? Porque a veces cuando venimos a Cristo, ¿no? A veces podemos entrar en una conformidad, entonces sería que nos estancamos un poquito en lo que es nuestra relación o búsqueda con Dios. Entonces, ¿cómo lo podríamos llevar a otro nivel o mantener ese primer amor con el que uno empieza? Bueno, la relación que nosotros tenemos con Dios es súper importante y también podríamos compararla con esa relación entre dos personas, ¿no? Que al principio todo es explosivo, súper emotivo, todos los sentimientos, las emociones están allí a flor de piel y eso nos lleva a hacer cosas, incluso cosas extremas. Hacemos lo que sea por esa persona a la que amamos. Y cuando conocemos a Dios, eso también funciona de esa manera, ¿no? Es como que, wow, hallamos nuestro verdadero amor, nos encontramos con Dios y pues esa relación es tan intensa, tan fuerte, que simplemente queremos estar siempre allí en su presencia, buscando su rostro, escuchando su palabra, escudriñando las escrituras. Y es todo tan efervescente, pero de repente nos encontramos con que van pasando los años, ¿y qué ocurre con eso? Vemos que muchas personas son como esos fuegos artificiales, ¿no? Que al principio todo explotó, pero de repente se acabó todo. O también como estas pastillas que son efervescentes, que en un momento hicieron mucho ruido, mucha emoción, mucho sentimiento, pero ya se acabó todo. Claro. Y es que nuestra relación con Dios debe estar basada en algo que sea más allá y que vaya más allá de lo emocional o de nuestros sentimientos. Al igual que una relación de noviazgo que más adelante va a un matrimonio, también nuestra relación con Dios debe estar fundada sobre la roca. Recordemos ese pasaje que nos habla, ¿no? De que tenemos nosotros que fundar nuestra casa sobre la roca. El hombre necio fundó su casa sobre la arena. ¿Y qué es la arena? La arena es el sentimentalismo, las emociones, las experiencias,
incluso las cosas sobrenaturales. Hay personas que siguen a Dios porque hay los milagros, las cosas que yo veo, lo sobrehumano y todo esto. Sin embargo, el hombre que puso su casa sobre la roca, pasaron los años, pasó el tiempo, vinieron las luchas, vinieron las batallas, pero esa persona sigue ahí, firme. Quizás no la vemos tan explosiva, tan emotiva, tan así, pero está allí, permanece, está firme. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en nuestra relación con Dios, que sea una relación que esté sobre fundamento firme, basada en nuestra fe, en lo que hemos creído, en la verdad de Dios, y que esa convicción interna nos lleve a permanecer y a seguir buscando a Dios, porque tenemos una convicción de que le amamos y le necesitamos. No sé qué opinan ustedes al respecto. Sí, yo creo que, bueno, es importante saber que claro, al comienzo, pues eso, todo puede ser muy bonito, como dices, uno está emocionado y dice, wow, mira lo que Dios ha hecho, y la verdad que uno es como que todo es lo mejor de lo mejor. Pero de ahí lo que yo creo que pasa es que van viniendo las pruebas, van viniendo todo lo que sigue después, ¿no? En este mundo, pues vamos a pasar por dificultades y situaciones que no van a ser agradables, y estas creo que son las que cuando golpean una por otra, es cuando uno se puede desanimar, y uno, en vez de buscar a Dios, o uno en vez de buscar la ayuda de Dios, pues va a lo fácil, ¿no? Tal vez recurrir a ayuda humana, ¿no? O a la sociedad, o donde la pueda encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que cuando uno, pues, al comienzo todo es bonito, ya pasaste, mira, te convertiste y todo, y después viene una prueba y otra prueba, y uno como que se va desanimando, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, ¿no? Que a través de las pruebas, uno seguir firme, ¿no? Que yo creo que muchos han escuchado, ¿no? Que cuando tú estás en la prueba, ahí alaba a Dios, ahí agradécele a Dios, pero muy pocas veces somos cuando vienen los cuando vienen las pruebas, que lo hacemos, que alabamos a Dios, que en vez de decirle, gracias Señor, porque tú me has ayudado, pero también porque yo sé que tú me estás ayudando y tú has puesto esta prueba con un propósito para que yo pueda crecer en ti. Sí, totalmente. Y de hecho hay personas que más bien se resienten con Dios. Y dicen, yo pensaba que aquí en la iglesia yo iba a encontrar solo gente verdadera, pero lo que he encontrado es falsedad, engaño. Y yo pensaba, o sea, piensan que el cristianismo piensan que Dios nos ha prometido en esta vida la perfección, todo lo bueno, que nadie te va a tocar, nadie te va a hacer daño porque todos son ángeles en la iglesia, y piensan que todos son infalibles, que el pastor es infalible, que este es infalible, que nunca vas a pasar que el Señor te va a sanar de todas tus enfermedades, y no es así. El cristianismo no es así. Jesús dijo, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es un camino de esfuerzo, de perseverancia, en el que vamos a tener que enfrentar muchas cosas terribles. Claro. Los cristianos en la iglesia primitiva, ¿qué no tuvieron que enfrentar? Persecución, hambre, falta de comida, burla, que los excluyeran de la sociedad, que los sacaran de la ciudad. Tantas cosas, sí. tantas cosas, y nosotros queremos vivir un evangelio tan fácil, y no es así. También aparte de eso, a veces vienen los momentos en donde uno tiene que ser paciente y aprender a confiar en Dios, ¿no? Por ejemplo, en esos momentos en que a lo mejor uno necesita alguna respuesta o algo de Dios, pero vienen esos momentos en que te toca esperar.
Y a veces también hay mucha gente que se puede desanimar con esas esperas, con el silencio, sí. Usted como que, ¿qué nos podría aconsejar si alguien, por ejemplo, está pasando por ese momento así, en que tiene que saber confiar, esperar en Dios, como... Sí, yo creo que hoy en día hay muchos cristianos que se tienen que enfrentar a este gigante, que yo diría que es un gigante, el gigante de la frustración. Mm, Recordemos que la palabra de Dios nos dice que nuestra oración y nuestra comunión con Dios debe ser constante. Dice la palabra de Dios, constantes en la oración. mm, Y esa constancia es lo que va a tocar el corazón de Dios. Pero muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos. ¿Por qué? También como dice la palabra, porque pedimos mal. Y mm, cuando Dios no nos complace lo que le pedimos, muchas veces son caprichos o muchas veces son cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Y cuando Dios no nos los da, nos frustramos y decimos, mm, pero ¿por qué? No es que Dios escucha nuestras oraciones, no es que Dios nos claro. responde. Y pues nos alejamos y esa relación que teníamos con Dios pues se corta. Mm, Se corta por la frustración. Porque nos frustramos y creemos que Dios no nos oye, de que ya Dios se olvidó de nosotros, de que quizás no somos tan importantes para Dios, cuando no es así. claro. Debemos recordar que la oración debe ser constante, sin Mm, importar qué, sin importar si Dios te lo da o no. Tienes que saber y entender que si tu vida realmente está en las manos de Dios, esa respuesta va a venir. mm, Quizás no de la forma que tú esperas, pero esa mm, respuesta va a venir. Muchas veces le preguntamos a Dios, Señor, pero ¿por qué no me has dado esto? ¿Por qué no me has permitido esto? ¿O por qué, Señor, has permitido que esto suceda de esta manera? Si te mm, pedí que sucediera de esta, que yo quería y pensé que era lo mejor. mm, Y de repente Dios, a través de su palabra y de esa constancia, nos da la respuesta y nos ilumina a través de su palabra o a través de un siervo o una sierva de Dios. Y nos dice, yo permití esto por esto, por esto y por esto. Y decimos, mm, ah, ahora entiendo y comprendo. Y eso nos hace escalar un peldaño más en nuestra vida de comunión y de relación con Dios y nos hace madurar como cristianos. Pero si nos estancamos y nos resentimos y nos frustramos y dejamos de ser constantes en la oración, entonces allí viene ese enfriamiento espiritual y posterior a eso la muerte espiritual. Entonces tenemos que mm, tener mucho cuidado con la frustración mm, y si mm, estamos siendo constantes o si hemos abandonado la oración. claro, claro. Yo creo que además de la oración, pues es muy importante que leamos su palabra, porque ahí vamos a encontrar tantas respuestas de parte de Dios y nos habla muchas veces a través, bueno, yo creo que las más veces donde Dios me ha hablado en mi vida es cuando he leído su palabra. Han habido momentos, sí, donde me ha hablado a través de otra persona, a través de otras formas, ¿no? Pero las más veces donde yo he escuchado la voz de Dios es a través de la palabra. Entonces, también es algo importante, tanto la oración como el leer su palabra, porque ahí vamos a encontrar La tanto respuesta. consolación como las respuestas, o tal vez que Dios nos dice, mira, tienes que seguir esperando. Tal vez no te da la solución de una, pero sí te puede dar ese aliento para que uno siga orando, para que uno siga ahí postrado en los pies de Cristo, para ahí en el futuro poder ver ese fruto de esa oración y ese clamor. Sí, es muy importante lo que tú estás diciendo, porque una cosa no puede estar sin la otra. Tenemos que, las dos cosas tienen que ir juntas. El estudio de la palabra, porque no solamente leerla, sino dice que tenemos que escudriñarla. ¿Y qué es escudriñar? Es Mm. escarbar, buscar. Sí. ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar a través de esta palabra, a través de este versículo? Muchas veces leemos un versículo y no entendí, me lo salto, juego con lo que entienda. Y no, muchas veces en lo que no entendemos es donde Dios quiere llamar nuestra atención porque algo nos quiere enseñar y algo nos quiere ministrar. Y es tan asombroso
los tesoros que podemos encontrar en la palabra de Dios cuando la escudriñamos. Es tan enriquecedor, es tan maravilloso las enseñanzas que podemos sacar, extraer para nuestra vida, para nuestro andar diario, para nuestra vida diaria, para formar nuestro carácter como hombres y mujeres de bien. Es impresionante. La verdad es que yo cada vez que me pongo a leer la palabra, yo digo, Dios mío, desearía no tener más nada que hacer, porque esto necesita tanto tiempo para entenderlo, comprenderlo. Y uno se mete en esa profundidad de la palabra de Dios y es como que no te basta el tiempo, no te alcanza el tiempo. Quisiera seguir alimentando tu alma con las riquezas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y la verdad es que nos sentimos tan mal cuando descuidamos el estudio de la palabra de Dios, que cuando volvemos a retomar esa rutina diaria de estudio de la palabra de Dios, es como que volvemos a respirar. Señor, ¿por qué abandoné esto? Si este es mi alimento. Es como si volviéramos a comer después de estar una semana o un día sin comer. O bueno, hay muchas personas que simplemente conocen lo que conocen de la palabra es porque lo han escuchado de un predicador o de un youtuber, y no debe ser así. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que escudriñar nosotros mismos las escrituras y confirmar todo lo que vamos escuchando en la iglesia, todo lo que vamos escuchando, si escuchamos una prédica, lo que sea, confirmarlo, estudiarlo nosotros mismos, porque eso debe hablar a lo más profundo, y tenemos que creer en lo más profundo, porque es lo que Dios nos revela a nosotros mismos. No nos está diciendo otra persona, sino que nosotros mismos Dios nos los ha mostrado y revelado. Sí. Y bueno, también en la Biblia conocemos de muchos hombres, mujeres también, que han vivido con una relación muy cercana a Dios. Por ejemplo, tenemos a Abraham, pues que fue llamado amigo de Dios, ¿no? Y bueno, Moisés, por ejemplo, que fue uno de los hombres que caminó como viendo al invisible, y nosotros así, es que sería un ejemplo, ¿no? Como deberíamos de caminar. Y eso a veces se les hace difícil entender a las personas inconversas, por ejemplo, porque a Dios no se lo puede ver, pero uno lo puede sentir. No, yo creo que como estábamos hablando, ¿no? De la Biblia, es importante escudriñar, pero antes también mencionabas, también a través de la alabanza, también podemos conectarnos más profundamente con Dios, pero de otra manera, de la manera en que ahí estamos alabando a Dios, estamos, claro, para lo que fuimos creados, pues para alabarle, adorarle. Y eso también creo que es un momento diferente, por ejemplo, cuando estamos leyendo su palabra, porque ahí recibimos y estamos leyendo, pero en este momento, cuando estamos alabando, estamos dándole todo lo que tenemos, toda nuestra alabanza, se lo estamos dando a Él y la gloria a Él, porque al final, pues, nosotros pues somos los que tenemos que sí o sí alabar a Dios, y en algún día pues todo el mundo va a arrodillarse, va a decir santo, santo es el Señor, ¿no? Pero tenemos que también reconocer, ¿no? Que Dios es grande y poderoso, y que sí, es verdad que Él nos ayuda y tal, pero como decías antes, a veces Dios no permite que las cosas que pedimos, pues que se cumplan, ¿no? O porque estamos pidiendo de la mal manera, o porque pues nosotros pensamos que nosotros sabemos que si yo recibo esto va a ser lo mejor, pero tal vez Dios sabe, o bueno, Dios sabe que recibiendo eso no va a ser lo mejor para nosotros, o algo más adelante puede pasar que, por ejemplo, nos descarriemos, ¿no? Y salgamos de los caminos de Dios. Y claro, para una persona que no ha conocido a Cristo, que no ha tenido esa experiencia con Dios, yo creo que es diferente, como decías, no, empezar esa relación, porque no sabes quién es Dios, no lo has conocido, no lo has visto con tus propios ojos, por decirlo así. Y yo creo que también por eso es importante que uno tenga esa experiencia con Dios, porque si uno, claro, uno puede leer de Él, pero si uno mismo no lo ha experimentado,
¿cómo va a poder tener esa bella relación que uno puede tener con Cristo? Entonces, por ejemplo, una persona ahora, si tú estarías enfrente de una persona que no ha tenido esa experiencia con Cristo, pero y está curiosa y dice, sí me gustaría, pero como no conoce, pues no sabe realmente qué es. ¿Qué le aconsejarías tú a esa persona? Bueno, en primer lugar, le hablaría a esa persona del propósito con el cual ha sido creada. Porque cuando Dios creó a la humanidad, cuando Dios creó al hombre, Él lo creó con el propósito de tener una comunión perfecta con el hombre y con la mujer. Cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer, a la humanidad. Entonces, cuando Dios lo hizo, que lo creó a su imagen y a su semejanza, Dios no hizo a los animales para tener comunión con los animales, hizo al hombre para tener, y le dio la conciencia, le dio ese sentido, ese juicio que tenemos los seres humanos. Pero ¿qué pasó con el ser humano? Que esa comunión perfecta que Adán y Eva tenían con Dios se rompió. Se rompió con la entrada del pecado a la humanidad. Y eso creó una separación, creó un hueco, un abismo entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el ser humano cayó en el mismo error que el mismo Lucifer, que inyectó con ese veneno también a Adán y a Eva. Ese veneno de querer ser igual a Dios, ese veneno del orgullo. Y tú en un momento hablabas de la adoración, la importancia de la adoración. Una persona que no reconoce quién es Dios no puede adorar. Una persona que no reconoce su posición delante de Dios no puede adorar, porque la adoración es una actitud del corazón, es una actitud de nosotros como seres humanos delante de Dios, de reconocer quién es Dios, su superioridad y nuestra inferioridad delante de Él, y nuestra dependencia de Él también. Entonces, cuando el ser humano a través del pecado pues se aleja de Dios, Dios en ese momento, Dios hizo un plan. Él elaboró un plan. ¿Para qué? Para reconciliar al hombre con Él, para que el hombre volviera a retomar esa comunión y esa relación que tenía con Él. Y vemos también que esa armonía que había entre el hombre y Dios, cuando se rompe, no solamente se rompe la armonía entre Dios entre el hombre y Dios, sino que también se rompe la armonía entre el hombre y los demás. Se rompe también la armonía entre el hombre y su entorno y la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que volvamos a Él. Y también, bueno, me faltaba decirlo, también se rompe la armonía del hombre con el mismo hombre, con Él mismo, de nosotros con nosotros mismos. Entonces, por eso es que vemos hoy en día que hay tantas personas perdidas, sin un sentido en la vida, sin un norte, sin un camino a donde ir. ¿Por qué? Porque al estar sin la comunión con Dios, no saben quién son, no saben a dónde van, no saben de dónde vienen. En cambio, Dios nos da un sentido, nos da un norte, nos da un punto de referencia, donde nos podemos ubicar en la vida. Estamos ubicados, sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos, sabemos a dónde vamos. Pero hoy en día vemos muchas personas que no saben ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni a dónde van. O hay tantas, hoy estamos en la era de posmoderna, donde la verdad no existe. Entonces, el ser humano es, quién sabe qué, ya no sabemos ni qué somos. Ya no sabemos si somos hombres, si somos mujeres, si somos perros, si somos gatos. Entonces, vemos una total distancia entre el hombre y Dios. Y entonces, de esto se trata el plan de salvación, de que Dios dijo, pues mira, el hombre pecó y ahora la única forma de que este pecado sea redimido es con un sacrificio. Y entonces antes
¿Cómo hacía el hombre para pedir perdón por sus pecados? Pues ofrecía un animal y corría sangre, y esa sangre representaba pues un sacrificio que se tenía que hacer, un pago por el pecado de esa persona. Pero Dios dijo, yo voy a hacer un sacrificio perfecto, una persona que va a morir por toda la humanidad, y esa sangre va a justificar a toda la humanidad. Y entonces vemos que envió a Jesucristo, pues. Envió a Jesucristo, y Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Cuando dijo, consumado es, ya, ahí, pagó por todo. Y entonces ahora sí podemos retomar nuestra relación y nuestra comunión con Dios, cuando antes el pecado era una gran barrera que nos impedía ver a Dios, sentir a Dios. A través de Jesucristo podemos volver a Dios, podemos volver a sentirle, podemos volver a amarle, podemos tener una relación con Él. Sin embargo, dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión es con los que le temen. Es el temor a Dios lo que va a hacer que nosotros nos acerquemos a Él. Pero si nosotros no tenemos ningún tipo de temor de Dios, si nosotros no creemos que realmente existe un Dios, sino que vivimos la vida sin temor de nada, y temor, con temor no me refiero a miedo, sino a reverencia, a reconocer que existe una autoridad que pone normas, que rige toda la humanidad. Si nosotros no tenemos ese temor, nunca vamos a poder acercarnos a Dios. Y yo creo que eso también es un poco la diferencia, porque ahora recordaba en una oportunidad que estaba hablando con una compañera que, bueno, es musulmana. Me imagino que sigue siendo, ¿no? Hace tiempo que ya la veo. Y ella pues, yo le estaba poco a poco hablando un poco de la palabra. Ella pues no era tan creyente, pero bueno, más que todo por sus padres pues seguían la religión y tal. Y hacían sus ritos, sus oraciones y tal. Y yo le preguntaba a ella pues qué tipo de relación ella tenía con su Dios. ¿Qué, cómo era su relación con Dios ella, ¿no? Porque ella decía, sí, pero aunque no soy muy creyente, pues yo creo en esto, ¿no? Entonces yo le pregunté directamente, pues, ¿cómo es tu relación con tu Dios? ¿Tú te sientes dirigido por tu Dios? ¿Tú te sientes que Él te habla o tienes esa amistad con Él? Y ella me dice, no, es más como que un Dios que está y le oramos, le alabamos y ya. Está lejano. Entonces yo le dije, mira, esa es la diferencia. Yo con mi Dios, con el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues tengo una comunión con Él, de que tanto yo puedo descargarme y hablarle a Él, pero Él también me habla a mí. Yo también recibo palabra de parte de Él. Y ella se quedó, pues eso, asombrada, un poco así como que, ya, pero como que no me creía. Digo, pues sí, esa es la diferencia, porque aunque uno dice, sí, yo tengo la religión, que yo sigo a esta religión y tal, y sí, yo hablo, ¿no? Porque muchos rezan, muchos oran y hacen peticiones y todo esto, pero ¿cuántas veces ellos han recibido una respuesta de su Dios? Entonces ella se puso pensativa y ella como que dijo, ok, no había pensado en eso, como que no recibo eso. Y yo le dije, yo he experimentado muchas veces donde Dios me ha respondido de diferentes maneras, ¿no? Y a través de su palabra. Y esa es la gran diferencia, ¿no? En cuanto a otras religiones, ¿no? Porque ahora yo creo que nos estamos dirigiendo un poco a las personas que no han tenido esa experiencia con Dios y tal vez pensarán, pero bueno, si yo creo en este otro Dios, pues será lo mismo. Muchos dicen que el Dios que tienen los musulmanes es el mismo, pues no es lo mismo, porque ya podemos verlo que no han experimentado esa misma comunión, porque no es un Dios verdadero. Y al igual otros testimonios que ahora me acuerdo que musulmanes que han convertido porque realmente han tenido esa experiencia con Jesús, con Dios, y han dicho, este es el Dios verdadero. No tanto por la religión cristiana, porque no se trata tanto de la religión, ¿no? Y más que todo es la creencia, ¿no? Que se ha puesto pues normas dentro, ¿no? Y tenemos la Biblia y tal, pero realmente es esa comunión y esa
relación con Dios que tenemos que nos hace únicos a las otras religiones o a las otras creencias que hay en este mundo, ¿no? Sí, sí, nosotros creemos que hay personas en diferentes religiones que realmente anhelan conocer a Dios y anhelan encontrar la verdad. Y hay un versículo en la Biblia que dice que el que busca, halla. Yo me acuerdo de los versículos, pero no me acuerdo de las citas. O sea, Sí. tengo muy buena memoria para los versículos, pero las citas yo... Entonces dice que el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Yo creo que todo el que busca la verdad no va a estar corriendo para que no la encuentre. La va a encontrar, la va a encontrar. Así es. El que busca de corazón la verdad, la va a encontrar. Y nosotros hemos encontrado la verdad en Cristo. Y no decimos que somos los únicos, porque no somos los únicos. Dios tiene remanente, muchísimo remanente alrededor del mundo. Incluso en lugares que nosotros ni nos imaginamos. Pero Dios los tiene allí. Amén. Entonces, yo creo que nosotros, este versículo sí lo tengo aquí, lo busqué justo cuando estabas hablando, es el Salmo 145, 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, Dios no se va a esconder de quienes claman a Él y le dicen, Dios, sé que eres real, sé que existe, pero ahora dime qué debo hacer, guía mi vida, ¿dónde debo estar? Y Dios nos va a dirigir y nos va a guiar y nos va a mostrar dónde tenemos que estar, qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos. Y esa es la diferencia entre una persona que conoce, que ha escuchado de Dios, a una persona que tiene una relación con Dios. Porque puede que hayamos escuchado, como dijo Job, dijo, de oídas te había oído. Pero ahora que he experimentado esto, mis ojos te ven. Él era una persona piadosa, pero no había tenido un encuentro con Dios. Entonces, ese encuentro con Dios, lo que todos nosotros debemos buscar, ese encuentro en el que nuestros ojos sean abiertos y digamos, wow, ahora te veo y sé lo que quieres para mí. Amén. Es tan importante. ¿Y qué debemos hacer? Buscarle, pero de todo corazón. Dice también el Salmo 138, 6, Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Todo aquel que está lleno de orgullo, de altivez, que se cree autosuficiente, que él puede vivir en esta vida y no necesita ayuda de ningún Dios, Dios lo mira de lejos. Y esa persona está por su cuenta, esa persona va por su cuenta. Y muchas veces vemos que pasan tantas cosas y después dicen, Dios, ¿por qué? Pero si estás lejísimo de Dios, ¿cómo Dios va a intervenir en tu vida si estás lejísimo de Él? Sí. Y aparte vas corriendo, Él va detrás de ti como diciéndote, oye, ven, encuéntrate conmigo, pero ellos corren más rápido. Entonces, no hay sentido, no tiene sentido. Entonces, Dios atiende al humilde. Si tenemos un corazón sencillo, humilde, y oramos y clamamos a Él, Él nos va a mostrar el camino, Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir. Es tan importante nuestra relación con Dios porque va a determinar nuestra forma de conducirnos en la vida. Va a determinar las decisiones que vamos a tomar, nuestra relación con Dios. También va a determinar el orden de nuestras prioridades en esta vida. Y finalmente va a determinar nuestra eternidad. Amén. Amén. Bueno, volviendo un poco para atrás, cuando nombramos lo de a veces que pueden venir situaciones en nuestras vidas en donde somos probados, pero a veces Dios mismo, como hablamos también, Él es el que las permite para que volvamos a Él y nos acercamos. Como le pasó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que caía en cautiverios o en la esclavitud, y ahí recién el pueblo venía otra vez a buscar. Pero, por ejemplo, lo que pasó la otra vez, estuve leyendo cuando fue que
Dios le dijo a Moisés que él quería hablar con su pueblo, o sea, personalmente, que ya no sea Moisés el que esté así como, ¿cómo se podría decir? Intercesor. De intercesor, sí. Pero ¿qué dijo el pueblo? Que no, porque tuvo temor, que quería que, o sea, que nomás hablara Moisés con él, y a veces pues pasa eso, que a veces uno como persona no quiere, no quiere acercarse o no quiere pasar o sí, porque igual hay un precio por el que uno tiene que pasar. Por ejemplo, uno tiene que venir a la presencia de Dios, tiene que orar, tiene que buscarle, porque una relación sólida depende pues de una dedicación de tiempo, y a veces muchas veces puede ser la vagancia o la pereza, o hay muchas cosas que a veces a uno Afán. sí, los entretenimientos, por ejemplo, ahora como joven, muchas veces puede haber la tele, uno prefiere estar con la tele o el móvil que venir a este lugar de comunión con Dios. Sí, em, esos podrían ser ejemplos de una mala relación con Dios. Por ejemplo, eh, nos acordamos de Marta, que estaba afanada y turbada con muchos quehaceres. Y como hablaba anteriormente, les mencionaba de las prioridades, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo importante realmente en nuestra vida? Marta tenía muchas ocupaciones, tenía muchas cosas que hacer. Digamos que no estaba entretenida, quizás estaba ocupada, atendiendo, incluso atendiendo al mismo Jesús. Y podríamos decir nosotros en nuestro tiempo que estamos ocupados en las cosas de Dios, pero nos olvidamos de lo más importante, que es estar a los pies de Jesús, que es estar de rodillas, postrado, escuchando su voz, escuchándole sus palabras, adorándole. Esos momentos de esa intimidad con Dios es lo que realmente Dios quiere de nosotros y Dios demanda de nosotros. Y, y respecto al entretenimiento, de tantas cosas que nos roban el tiempo, la verdad es que debemos tener fuerza y voluntad para saber que aunque todo nos es lícito, hay cosas que no nos convienen, que nos están consumiendo el tiempo que podemos dedicar a cosas que realmente nos van a edificar. Porque llegará un momento en el que vamos a tener muchas responsabilidades, ya no vamos a tener tanto tiempo para el entretenimiento y vamos a decir, ¿por qué yo no aproveché cuando tenía tiempo? ¿Por qué yo no aproveché de escudriñar la palabra? ¿Por qué yo no aproveché de fortalecer mi relación con Dios, de llenarme del conocimiento de la palabra? Entonces, cuando somos jóvenes, tenemos la fuerza, la energía, el tiempo. Debemos aprovecharlo e invertirlo en cosas que realmente son provechosas y de edificación para nuestra vida. Yo quizás no he sido una persona que ha dedicado demasiado tiempo por ejemplo, a videojuegos o redes sociales. Sin embargo, sí, hubo un tiempo en mi vida en el que tenía mucho tiempo libre. Tenía mucho tiempo libre y, por ejemplo, me ponía a ver que sí, películas o cosas así. Y yo ahora que quizás no dispongo de tanto tiempo para eso, yo digo, Dios mío, pero ¿por qué yo no me puse a leer un libro? ¿Por qué yo no me puse a leer la Biblia? ¿Por qué yo no hice tantas cosas? Tendría mucho más en mi cabeza, tantas cosas que pude haber aprendido, tantas cosas que pude haber hecho. Entonces, aprovechemos el tiempo, aprovechemos bien el tiempo, porque los días pasan muy rápido y llegará un momento cuando nos demos cuenta que quizás ya no tendremos la misma fuerza, ya no dispondremos del mismo tiempo. Y cuando querramos hacer cosas que aprovechen y que edifiquen, ya no vamos a poder, porque tendremos otras cosas que cumplir, otras responsabilidades de la vida. Entonces, mi consejo es ese, que miren bien cómo están invirtiendo el tiempo y que hay cosas que hay que cortar. Hay cosas que hay que cortar porque simplemente no aprovechan para nada. Por ejemplo, tiempo que pasamos jugando un videojuego. Eso es totalmente improductivo. Para mí es totalmente improductivo.
podemos invertir ese tiempo en otra cosa que nos genere un crecimiento personal, un beneficio espiritual. Podemos invertir ese tiempo. O quizás viendo series, a veces pasamos horas y horas viendo series, viendo Netflix, dejándonos adoctrinar con tantas cosas, con tantas ideologías y dejándonos manipular por los medios de comunicación, en lugar de invertir ese tiempo en otra cosa. Quizás salir, leer un libro, salir con nuestra familia, hablar con nuestros padres, hablar con nuestros amigos, compartir un momento cara a cara, tantas cosas. Y realmente que los días son malos, el tiempo está pasando demasiado rápido. Y cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a estar ya en el final de los tiempos, van a quedar muy pocos días para que ya todo esto se acabe, Cristo venga. ¿Y qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo hemos invertido nuestro tiempo? Entonces esto requiere de voluntad, requiere de sacrificio muchas veces. Entregar cosas que nos gustan mucho, pero que no nos aprovechan, que no nos edifican, entregarlas. Y una vez que vamos cultivando hábitos que nos son beneficiosos, que nos son de bendición, yo no digo, como dijo Pablo, yo no digo que yo lo haya alcanzado todo y que ya lo haya conseguido, pero quiero, es mi anhelo, es mi deseo, y debe ser el deseo de cada uno de nosotros, redimir nuestro tiempo, administrar nuestro tiempo y dedicar tiempo a cosas que realmente van a edificarnos a nosotros como personas, como hijos y hijas de Dios. Sí, yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, yo creo que hemos tocado un poco de este tema anteriormente en otros episodios, pero sí, poder dedicarle el tiempo necesario tanto para alabar a Dios, para leer su palabra y también para tener ese tiempo de clamor, de oración, es muy importante en nuestro día a día. Así puedes dedicarle pues un tiempo en la mañana. Por ejemplo, hay algunas personas que tienes que despertar pues muy temprano. Pues bueno, si tienes que ir al trabajo tempranito, pues al menos haz una oración, lee un pasaje y de ahí vas y ya lo profundizas tal vez en la tarde cuando tengas tiempo. Entonces es encontrar la manera de decir, vale, este es mi calendario, este es cómo mi día va a estar estructurado. Claro, tal vez algunas personas, bueno, yo misma, tengo un poco problema de, por ejemplo, de planear cosas o hacer esto. Lo estoy aprendiendo poco a poco porque veo la necesidad de hacerlo, porque poco a poco también tengo más responsabilidades y tengo más cosas que tengo que cumplir que anteriormente pues solo era los estudios y otras cosas. Entonces, ahora yo creo que es importante eso, aprender, ¿no? Estructurar su día para también dejar ese tiempo para Dios, dejar ese tiempo para que uno pueda orar, leer la palabra de Dios y también alabar, pero en su aposento solo, porque algunas personas dicen, sí, pero es que yo voy a la iglesia y en la iglesia pues estoy ahí 2 horas, 1 hora y ya pues he cumplido con lo que tenía que hacer hoy, ¿no? Mi momento con Dios. Pues realmente necesitamos nosotros mismos, sí, también en comunión, escuchar la palabra de Dios, adorar a Dios juntos, pero también nuestro momento a solas con Dios, donde estemos solos con Él, derramemos nuestra alma ahí a sus pies, humildes, como mencionaste, y también pues poder personalmente experimentar esas cosas que en la iglesia pues sí es importante, pero no llega a ser lo mismo que cuando uno está solo en su morada, en su habitación, pues ahí adorando a Dios. Claro, en la intimidad. Sí, es súper importante porque nosotros no podemos amar a quien no conocemos. Y la forma en la que nosotros podemos conocer a Dios es en esos momentos a solas con Dios. Porque no es igual cuando tú estás en un grupo y ya todos se conocen, todos comparten, a cuando tú estás con una persona, a solas con esa persona, puedes hablar, esa persona puede abrir su corazón, tú puedes abrir tu corazón. Ahí es cuando conoces realmente a esa persona. Entonces, eso que tú comentas, la relación
personal con Dios no solamente nos va a permitir conocer a Jesús. Acuérdense que dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No es que en las escrituras esté la vida eterna, porque no es lo que quiere decir este versículo. Claro. Esto se lo dijo a los escribas porque para ellos las escrituras era como que su salvación. Pero Jesús les dice, las escrituras dan testimonio de mí. Y yo soy el que te voy a salvar, el que te va a dar la salvación. Jesús. Es la escritura la que nos va a mostrar el carácter de Jesús. Es esa intimidad que vamos a tener, lo que nos va a llevar a conocer a Jesús y a amarle más, a profundizar más, a acercarnos cada vez más a Él. Pero no solamente eso, sino que también nos va a llevar a conocernos a nosotros mismos, a escudriñarnos a nosotros mismos, a examinarnos a nosotros mismos y a darnos cuenta cada día de que necesitamos arrepentirnos más, humillarnos más, rendirnos más. Porque entre más nos acercamos a Jesús, en estos días yo meditaba y decía, cuanto más nos acercamos a la luz, más nos damos cuenta de nuestras manchas. Cuantos más nos acercamos a Jesús, más nos damos cuenta de nuestros errores y de nuestra necesidad de Él. Más nos humillamos, más nos damos cuenta de que somos débiles, somos imperfectos. Y necesitamos la gracia salvadora de Jesús. Necesitamos a Jesús para poder llegar a Dios. Necesitamos su salvación, necesitamos su sacrificio, lo necesitamos a Él. Entonces es eso lo que nos va a llevar a acercarnos cada día más y más y más a Él. Sí, bueno, creo que todos hemos tenido bonitas experiencias cuando nos hemos pues acercado más a Dios, que sí nos damos cuenta de nuestras fallas, pero también ahí es donde Dios nos va puliendo poco a poco en esas imperfecciones que tenemos. Es verdad que nunca vamos a llegar a ser perfectos, porque mientras somos humanos, nunca vamos a ser perfectos, pero sí hay cosas que podemos ir cambiando, que Dios nos va moldeando, nuestro carácter, nuestra manera de ser, y todas esas cosas que Dios poco a poco pues va obrando en nosotros, mientras nosotros más nos acercamos a Él, ¿no? Como dices, damos cuenta de esas cosas y Dios dice, mira, ¿ves esto? Tienes que cambiarlo. Pues mira, esta es la manera en que te voy a cambiar. Sí, te va a tal vez dar una prueba por la que tiene que pasar para poder ser moldeado, pero uno también va a decir, es verdad, Dios está probándome, está diciendo, tienes que cambiar en esta área y por eso tienes que pasar esta prueba, esta dificultad, ¿no? Y yo creo que todos tenemos experiencias muy bonitas donde hemos pasado por esto, que no ha sido fácil, no ha sido algo que no nos ha dolido en el momento, sino que pues ha dolido en su momento, pero ahí es donde Dios también nos ha consolado, dice, mira, esto y esto y esto, ¿no? Y esto es algo muy lindo que como dices, ¿no? Uno se va conociendo más y más, pero también como persona vamos creciendo en cierta área, pero no nosotros, sino Jesús, Dios en nosotros, para que se vaya reflejando Jesús en nosotros. Yo creo que también cuando uno más tiempo pasa con Dios, uno más tiempo pasa, también se refleja. El resto del mundo va a poder notarlo. El resto del mundo va a ver de un rostro diferente, que uno está alegre, que uno, pues a pesar de todo, uno está contento y no tal vez, como dijiste, bueno, en el comienzo, pues que uno no está frustrado, uno no está enojado o triste, sino que uno tiene esa alegría y ese gozo porque es la paz y ese gozo que el Señor nos da en esos momentos también. Sí, y que nos va enseñando porque a través de las pruebas, de las batallas, de ese fuego por el que todos tenemos que pasar, es donde se forja nuestro carácter. Es así donde Dios forja quien realmente somos y va como quemando toda la basura, toda la impureza,
todo el doble ánimo, todo el mal carácter, es a través del dolor, es a través de las luchas, es a través de las batallas, que Dios va forjando en nosotros un instrumento útil en sus manos. Recordemos que el oro, para ser purificado, tiene que pasar por fuego, que la vasija, cuando está dañada, tiene que ser rota y volverla a hacer. Y así muchas veces nosotros, Dios tiene que quebrarnos y volvernos a hacer. O Dios tiene que pasarnos por el fuego. Pero Él nos ha prometido que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Y aunque pasemos por las aguas, Él va a estar con nosotros, ayudándonos a mejorar, ayudándonos a ser mejores, a parecernos cada día más a Jesucristo, porque esa es nuestra meta, ser como Jesús. Como tú decías, Madeleine, nuestra meta debe ser, así como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y es a través de esos momentos en los que vamos aprendiendo a ser como Jesús. Jesús nos dio ejemplo en todo. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Él vino a sufrir, vino a soportar. Jesús vino aquí a divertirse, a pasarla bien, a relajarse un poco aquí en la tierra. No, Él vino a soportar cosas terribles, vino a sufrir. Y asimismo nosotros, a través de la cruz, a través del sufrimiento, es que vamos a encontrar el verdadero sentido de la vida. Amén. Estoy pensando en ti. A ver, bueno, yo creo que ya estamos por finalizar. Y bueno, antes de que finalicemos, pues quisiera que hiciéramos una oración. Bueno, si tú puedes dirigir en la oración. Y pues justamente tanto para los que ya son creyentes y tienen esta relación, pero también para los que todavía no han tenido esa experiencia con Dios y no han empezado esta relación o este caminar con Jesús, que Dios les ayude y le dé pues, ese deseo de buscarle, ese deseo para poder tener esa bella comunión que tenemos, ¿no?, con Él. Y bueno, ahí que el Señor sea dirigiéndote también. Si sientes algo por lo que, otra cosa que quieres orar, pues puedes hacerlo. Amén. Bueno, yo creo que todos nosotros necesitamos mejorar nuestra relación con Dios. Creo que es algo que debemos ejercitar a diario. Todos debemos esforzarnos. Creo que nadie debe sentirse mal o decir, no, yo no puedo, incluso esto, no tener esa constancia puede generar en nosotros también una frustración. No, yo no puedo, yo no, nunca voy a poder tener una relación, una comunión con Dios real. Sin embargo, sí se puede y Dios poco a poco, mientras nos vamos acercando a Él en humildad, Él poco a poco nos va extendiendo esos brazos, poco a poco nos va, como dice, con lazos de amor, nos va atando, nos va atrayendo hacia Él, nos va atrayendo, y cuando menos nos demos cuenta, por esa constancia que hemos tenido, por ese corazón sencillo, humilde, que no hemos perdido, pronto, muy pronto, vamos a estar cerca, muy cerca de eso que siempre hemos anhelado, que es vivir esa vida guiada al 100% por el Espíritu Santo, guiada al 100% por Dios, porque debe ser nuestro más grande anhelo, ser como Jesús y estar 100% entregados a su voluntad. Porque cada vez que queremos hacer nuestra voluntad nos equivocamos, cometemos errores y nos suceden tantas cosas. Pero qué hermoso sería que pudiéramos vivir rendidos a su voluntad, qué hermoso sería que pudiéramos vivir rendidos y ser como Jesús, ser perfectos como Jesús. ¿Cuántos no anhelaríamos ser como Él? Yo a veces digo, Señor, tengo tantos errores, soy tan imperfecta, no sé cómo pudiste verme a mí, que yo tengo tantos errores, pero
vemos que Dios nos ve a través de Jesucristo. Amén. Y Dios no nos ve como estamos ahorita, Dios nos ve en un futuro. Como Dios le dijo a Gedeón, te he escogido a ti, valiente. Y Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Estaba escondido de los madianitas. ¿Dónde había valentía? Pero Dios vio más allá. Dios nos ve en un futuro. Dios ve lo que Él va a formar y que va a crear en nosotros. Entonces, es a eso que debemos de aferrarnos, saber de que sí llegará ese momento, de que sí, pero debemos perseverar. Amén. En la humildad, debemos perseverar en la oración, debemos perseverar en la búsqueda, en el conocimiento de la palabra de Dios, en escudriñar las escrituras. Y a todos aquellos que no han tenido un encuentro con Dios, yo les animo a que sean sinceros, que abran su corazón y que le den a Dios la oportunidad de encontrarse con ellos. Porque qué hermoso que nosotros podamos encontrarnos con nuestro Creador y que nuestros ojos sean abiertos y que podamos entender y comprender de que hemos sido creados con un propósito trascendental, que hemos sido creados con un propósito que va más allá de esta vida, con un propósito que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento, y que hemos sido creados también para una eternidad con Dios, y que esto es solo un presagio de lo que viene. Entonces, quiero orar para que Dios nos fortalezca a todos nosotros como creyentes, pero también que Dios se revele a aquellas personas que no lo conocen. Amén. Y a través de estas palabras y este podcast, muchas personas también puedan ser tocadas y puedan ser también motivadas a profundizar más en su relación con Dios. Amén. Oramos. Padre, Señor amado, que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra santa y sagrada. Tu palabra, Señor, que es nuestro alimento, nuestro pan, porque como dice ella misma, no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento, es nuestro sustento, es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a estar cada día más cerca de ti. Señor, a cuidar nuestra comunión, nuestra relación contigo, a saber que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. Amén. Señor amado, que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no en el hombre. Oh Señor, que ninguna crítica, que ninguna calumnia, murmuración, que ningún mal gesto nos pueda separar de ti, Señor, y de nuestra comunión contigo. Que podamos aprender y comprender, Señor, de que tu voluntad es agradable y perfecta, y que cuando no contestas una oración, cuando nosotros la anhelamos, Señor, es porque tú, Señor, quieres llevarnos aún más allá de nuestro entendimiento y quieres hacernos crecer y quieres hacernos enseñar algo. Gracias, Señor, por cada prueba, por cada lucha que nos permites pasar, porque es para nuestro crecimiento y nuestro perfeccionamiento en ti. Ayúdanos, Señor, a ser constantes en la oración. Ayúdanos a ser constantes, Señor, en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a atesorar tu palabra. Ayúdanos a serte fieles a ti por encima de todas las cosas. Ayuda a aquellos, Señor, que no te han conocido, que ellos también puedan dar ese paso, Señor, de humildad para conocer a su Hacedor y su Creador. Que tú les des una oportunidad para conocer a Jesucristo y a través de Jesucristo puedan, Señor, ser salvos. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y poder alcanzar esa perfección, Señor, como Jesucristo vivió en esta tierra, Señor. Podamos anhelarla, Señor, aunque la alcancemos en la vida eterna, podamos siempre buscarla y anhelarla. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, también a Madeleine. Bendice, Señor, también a Melissa, a toda su familia, Señor, y a cada joven y jovencita que esté escuchando este podcast. Bendícele también. En el nombre de Jesús, te agradecemos esta oportunidad. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. La verdad que ha sido de mucha bendición. Como le dije a Melissa anteriormente, pues uno siempre va aprendiendo algo nuevo en cada episodio, aunque uno dice sí, pero he llevado mucho tiempo aquí bueno,
en la iglesia, ¿no? Conociendo a Dios, pero siempre uno puede aprender algo nuevo de, bueno, los invitados que siempre vienen aquí. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, esto ha sido el último podcast en español. Es verdad que lo dijimos la semana pasada, pero bueno, este sí ha sido el último. Y El bueno, ultimísimo. el ultimísimo, ya no viene más. Bueno, tal vez, quién sabe, en el futuro igual viene alguno en español por ahí, pero desde ahora en adelante nuestro objetivo es tenerlo en inglés, ya que bueno, hay mucho contenido en español y hemos visto que hace más falta pues contenido en inglés, y nosotros que estamos aquí en Dinamarca pues la mayoría saben inglés, entonces bueno, esperemos que esta palabra también pueda llegar a ellos y a todos los que pues no son hispanohablantes o también los que hablan español pues también puedan practicar su inglés. También si Amén. quieren, porque hemos escuchado que algunos dicen, sí, es que estoy escuchando pues para practicar mi inglés, y yo, amén, pues al menos también esa es una buena manera de practicarlo también, ¿no? Escuchando la palabra de Dios, pero también practicando un idioma, ¿no? Y bueno, yo creo que ya vamos a finalizar aquí. Muchísimas gracias también, Melissa, por estar aquí. Van a estar viéndole a ella también poco a poco aquí también en los podcasts. Y bueno, esperemos tal vez en un futuro tener a nuestra pastora también, quién sabe, tal vez en inglés. Pero solo Dios sabe, y bueno, esperemos que sí en algún momento. Practicar inglés. Sí. Y bueno, muchísimas gracias de verdad a todos y a todos también los que nos están escuchando. Y bueno, ya nos vemos en los próximos episodios en inglés. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, suscríbete